amigos que nos ven por Canal 26 CNF, demos un aplauso. Ya, sobre todo, a nuestro querido pastor Requilme, que sé que estará viendo el servicio. Él estará hoy acompañándonos en el segundo. Está un poquito afectado de su garganta y hoy yo vengo a poder apoyarle, pero sobre todo es un gran privilegio y una gran responsabilidad también. Amén. En esta mañana yo quiero compartir un sermón que el Señor me ha permitido titular Una compasión silenciosa. Para eso yo quiero que abra su Biblia y pueda buscar en el Evangelio de San Mateo. Vamos a buscar en el capítulo 9, versículo 36. Y lo vamos a leer juntos, puestos de pie. San Mateo 9, verso 36. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Otra vez. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión, diga compasión. Compasión de ellas. Ore conmigo. Padre, gracias damos a ti. Gracias por el gran privilegio y la gran oportunidad que tú nos das de poder hoy recibir tu palabra. Quita de nosotros todo estorbo, todo desánimo, todo aquello que robe, Señor, tu palabra. Yo te pido, Padre, que hoy nos consuele, nos exhorte y vivifique tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede sentarse. El 3 de junio de este año hubo una tragedia. Si usted hace memoria, se recordará que fue la erupción del volcán. Una erupción del volcán de fuego que causó la muerte de más de 300 personas, cientos de heridos, afectados de los caseríos, de los lugares aledaños y de los cantones que estaban alrededor del municipio de Escuintla, también de Alotenango y de San Pedro. Y esto originó que muchos movimientos sociales sintieran el deseo de poder ayudar, solidarizarse, porque sintieron compasión. Y entonces nació aquel sentimiento de caridad, aquel sentimiento de humanismo, que fueran cristianos o no cristianos, hasta políticos querían poder ayudar y ser parte de este movimiento. De tal manera que casi todo el pueblo guatemalteco se movió a ayudar. ¿Pudo ser parte usted de este movimiento? ¿Poder traer una latita o algún víver aquí al canal? Bueno, le digo, casi todo el pueblo guatemalteco tuvo compasión de esta necesidad. ¿Y sabe por qué le digo casi todo? Porque entre esos casi todos que no sintieron en ese momento compasión, estuve yo. Sí, yo. ¿Sabe por qué? Porque 3 días antes de que pasara la erupción volcánica, mi esposo, mi hija y yo entramos a vivir una de las pruebas más duras de nuestra vida. Y entonces eso hizo que yo me sintiera anestesiada, indiferente, incapaz de poder sensibilizarme al dolor de otro, porque yo estaba sufriendo, yo estaba padeciendo y estaba pasando una prueba muy dura junto a mi familia. La anestesia es una sustancia química que se utiliza en la medicina para poder intervenir cuando se va a operar a un paciente, de tal manera que
el paciente entra en un estado de inconsciencia que no le permite sentir, es decir, su sensibilidad queda anulada, queda totalmente fuera, para que el médico pueda intervenir cosiéndolo, rasgándolo, hasta amputando un miembro, de tal manera que el paciente no pueda sentir ninguna clase de dolor, porque el analgésico que tiene en ese momento es muy poderoso, y entonces está anestesiado, está bajo efecto de la anestesia. Una persona que es indiferente al sufrimiento humano no quiere decir que no tiene sentimientos. ¿Ha escuchado usted cuando alguien le dice es que de veras que no siente, no se pone la mano en la conciencia? No te compadeces de lo que están pasando. No es que no tenga sentimientos, sino que los tiene cauterizados. Anteriormente se utilizaba, cuando se intervenía en la medicina, por allá por Grecia y Roma, un aparato que se llama cautín. Y el cautín se le dice a un dispositivo que se podía calentar a una temperatura muy alta, de tal manera que se utilizaba para poder ir de una vez cauterizando las heridas y que estas heridas no siguieran sangrando. De hecho, la palabra cauterizar viene del griego cauterizó, que significa dorar en hierro caliente. Y entonces, cuando una persona está insensible porque ha tenido sufrimiento, ha tenido dolor y ha tenido una prueba muy dura, empieza a cauterizar sus sentimientos y no los deja ver, y los empieza a esconder bajo capas y capas y capas de orgullo, de rencor o de hasta apariencia. Amén. Así como me pasó a mí. Sin embargo, hay un riesgo cuando nosotros estamos en este estado de anestesia o de que estamos cauterizados, que no somos capaces de sentir el sufrimiento de otro porque estamos sumergidos en el dolor nuestro. Y es que podemos entrar en un viaje de un lapso que se llama el silencio de Dios. Hay muchos teólogos que dicen que cuando Dios quiere corregir a un hijo, toma dos actitudes. Una puede ser desatar su ira, y dos, el silencio de él. ¿Cómo el ser humano llega a romper ese silencio de Dios? Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios de una manera completa y empezamos a ser totalmente receptivos y rendidos a la voluntad de Él. Cuando aceptamos su voluntad y ya no renegamos por lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. Amén. Entonces, cuando yo hablo acerca de poder escuchar a Dios, estoy hablando de que a pesar de lo que yo pueda estar pasando, a pesar de lo que yo pueda estar viviendo, Dios sigue estando ahí y sigue interviniendo a pesar del silencio. A pesar de que no haya una manifestación clara, una señal o una evidencia de que Dios está ahí. El otro día decía un hermano, yo quiero que Dios me hable en español, que me diga qué debo de hacer. ¿Pongo o no pongo este negocio? ¿Dejo o no dejo a mi esposa? ¿Qué hago? Pero el silencio de Dios a veces es algo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón
para poder hacernos sensibles al sufrimiento de los demás. Así que hoy, querida iglesia, yo quiero compartir contigo 2 motivos por los cuales podemos ser compasivos con el otro, aún en medio de la prueba. El primer motivo que yo tengo para ser compasiva, aún en medio de la prueba, es que lo que yo he sufrido, también Jesucristo ya lo sufrió. Amén. Por favor, vaya conmigo a la carta de Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, diga despojó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, diga humilló, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este salmo es un salmo que viene a ser un himno, un salmo cristológico que escribe San Pablo, en donde se enseñan 2 cosas importantes de Jesucristo. Una, su elevación a lo divino, y 2, su rebajamiento como siervo y como siervo sufriente. Se puede apreciar acá cómo Dios entra a un estado de hijo de hombre y de siervo sufriente, pero como negándose a sí mismo. Este texto lo escribe el apóstol Pablo y lo escribe de una manera en un verbo imperativo. Y es que usted y yo leímos: haya pues en vosotros este mismo sentir. Quiere decir que si está en forma imperativa, es una ley divina, es un mandato que debe cumplirse. Y lo que aquí se está diciendo es: reproduzcan en ustedes este mismo pensamiento. Tengan el mismo pensamiento que Dios, hecho hombre a través de Jesucristo, tuvo por ustedes. Y esto solamente se da cuando el ser humano puede llegar a vivir en carne propia para poder aprender a tener compasión. Para poder aprender a tener compasión por otro, primero lo debo de vivir en la propia carne. Para poder tener la comunión con mi hermano y sentir el dolor, la necesidad que está pasando y lo que está sufriendo, no va a llegar a mi mente y a mi corazón. Y como dice San Pablo, no va a llegar a reproducirse este pensamiento si primero yo no lo paso. Y entonces Dios empieza a permitir en nuestra vida procesos, pruebas que traen formación, pruebas que traen propósito, porque sabes una cosa, querida iglesia, en la vida de Dios nunca se da nada por casualidad ni por coincidencia, todo se da por propósito. ¿Sabes por qué tú amas a Dios? Porque Él te amó primero. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios es bueno y ha tenido la misericordia ilimitada de poder alcanzarte en el tiempo de la gracia para que hoy estés aquí adorando su nombre y no estés allá perdido. Pero hay alguien que tuvo compasión primero de ti, ¿sí o no?
y ese fue Cristo. Y a Él damos gracias. Y aquel y aquella que no se cansó de que les tiráramos la boca cuando nos invitaba a la iglesia, cuando nos invitaba al grupo, hasta la propia familia, de que nos cayeran mal. Pero aquellos que no se cansaron y que tuvieron compasión de nuestra vida, a ellos le damos hoy las gracias. La sola idea de que Jesucristo pueda despojarse de su esencia divina y tomar la forma de siervo y de un siervo sufriente es algo que tú y yo no podemos entender, no podemos comprender. Despojarse es desvaciarse. Desvaciarse. Yo nunca he visto desvaciarse a una persona en lo que sea, en lágrimas, en sudor, en sangre. Ni quisiera imaginarme eso, ni quisiera verlo. Pero todo esto sí lo hizo Jesús. Él se despojó y se desvació de todo, porque lo dio todo. Cuando usted y yo estamos con dolor y sufrimiento, los pensamientos que invaden nuestra mente son ¿cuáles? De mí nadie se acuerda. A nadie le importa lo que yo estoy pasando. ¿Qué otro pensamiento tenemos? Ahora que estoy enfermo, pero ni una visita o una llamada me hace. Sin embargo, yo sí fui bueno para visitar y hasta para llevarles algo. Ahora que tengo necesidad, se fueron los amigos y nadie me quiere ayudar. ¿Sí o no? Esa clase de pensamientos son tan naturales en el ser humano. Y usted no se debe sentir mal porque usted es un ser humano. Sin embargo, usted fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. No porque usted se imagine que Dios tenga dedos como yo o como usted, pelo u ojos, sino que usted fue hecho a la imagen y semejanza de Dios en voluntad, en intelecto y en moral. Porque usted es capaz de poder reflejar a Dios mismo cuando usted tiene una virtud de las que Dios tiene sobre su vida y que usted transmite hacia otros, como por ejemplo la compasión. Déjeme decirle que cuando la persona se cauteriza ante las necesidades de los demás, va engrosando su corazón. Y esas capas que van envolviendo su corazón de amargura, de rencor y de orgullo, lo único que van a hacer en usted es anestesiarlo más y hacerlo insensible al dolor de los demás. Yo no podía sentir el dolor de escuchar todos los días una noticia de que cada día encontraban más personas muertas, niños quemados, porque yo estaba sumida en un dolor profundo que me tenía anestesiada, insensible a cualquier otro sufrimiento. Pero yo quiero decirte algo, iglesia, y es que te traigo buenas noticias. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que en todo fue hecho en semejanza, pero sin pecado. Uno que no pueda compadecerse de tus debilidades. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que entonces Jesús también sintió debilidad. Jesús también se sintió quebrantado. También sufrió, igual que tú, igual que yo. Y entonces esto es genial, porque sabemos que si Jesús se despojó de su forma de Dios y tomó la forma de hombre y pudo vencer la humillación, la traición del propio Pedro y de todo aquel
que le seguía y le dijo, yo iré contigo hasta donde vayas, y pudo vencer todo eso, quiere decir que tú y yo, con la ayuda de Él, podemos vencer. Y que nada de lo que estés pasando es algo que va a ser imposible para Dios. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Esto es algo asombroso, porque cuando tú empiezas a sobreponerte, yo quiero decirle algo. Yo hablé con una de mis amigas pastoras y cuando ella habló conmigo, utilizó esta palabra y me dijo, usted debe de aprender a sobreponerse. Y esa palabra ni me entró en la mente, ni en mi vocabulario, ni en mi ser. ¿Cómo me voy a sobreponer? ¿Cómo me dice eso sabiendo todo lo que estoy pasando? Pero entendí que nada es con mis propias fuerzas. Entendí que todo se hace con las fuerzas del Señor a través de la fuerza de tu fe. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te rindes y dejas que Dios empiece a actuar en tu vida, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, tú empiezas a ser uno con Dios. Porque ya no luchas por tus propias fuerzas ni por ti mismo. Luchas con las fuerzas del Señor. El segundo motivo para aprender a ser compasivos, aún en medio de la prueba, es que al negarme a mí mismo, estoy aceptando la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Yo quiero que lea, yo se lo voy a leer un poquito diferente en la versión de lenguaje actual. Romanos 12:2 dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra cambio viene del original metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio del estilo de vida que uno lleva. Y eso solo se logra a través del renacimiento en Cristo Jesús. San Pablo dice, y ya no vivan como todo el mundo vive. ¿Cómo vive todo el mundo, querida iglesia? Los hogares están desintegrados. Los hijos están con papá y las hijas con mamá. Lo material siempre va a ir primero y no importa lo que el mundo se pase llevando. El tiempo con su familia, la relación y el vínculo que se debe cuidar y formar con la familia, no tiene caso porque lo material siempre va primero. ¿Cómo vive el mundo hoy en día? Viven en conflictos, viven en pleitos. ¿Por qué? Por herencias, por tierras, hipotecando, empeñando hasta lo que ya no tienen y perdiéndolo todo. Pero ese es el mundo, tú no, iglesia. En ti debe haber algo diferente. Y lo diferente es Cristo. Es Dios en ti. Es la fuerza de la fe en ti. Es ese nuevo pensamiento de Dios en tu vida. ¿Qué otra cosa tiene el mundo que los hace sufrir? Vivir sin Cristo y vivir sin esperanza. Esto es lo que la iglesia del Señor tiene. Tiene a Jesús y tiene esperanza de vida. ¿Sabes qué? Tenemos el concepto que la vida eterna nos espera al morir y empieza la nueva vida, lo mejor. Pero Jesús dijo, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. Si tú has llegado a conocer a Dios, estás viviendo ya esta eternidad, porque tienes paz, tienes bienestar, tienes salvación, tienes perdón y tienes vida eterna. Entonces ya estás viviendo esa plenitud en vida en Cristo Jesús. Ya tienes eso que el Señor quiere darte. Algo que el mundo no tiene, porque no tiene esperanza y vive en perdición. Pero es esto lo que nos debe mover y nos debe doler hasta el alma, de que allá afuera hay muchas personas viviendo sin salvación, perdidas por filosofías y falsas doctrinas. ¿Sabe una cosa? A mí me llega a preocupar muchísimo cómo muchos jóvenes, lejos de que se van de iglesia porque se pelearon con el novio o con la novia, se van de una vez de la gracia y se van al mundo. ¿Por qué? Porque no hay convicción. El cristiano no ha aprendido a vivir por convicción, ha vivido por emociones, por lo que su corazón le dice. Y la palabra nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. No podemos vivir por emociones, iglesia. Debes vivir por fe, por convicción, por obediencia a Dios y a su palabra. Nos debe doler hasta el alma cuando vemos a una persona que no tiene a Jesucristo. Y debemos de aprender a sentir compasión y amor por los perdidos, por los cautivos, por los quebrantados y por aquellos que no tienen a Jesucristo. Cuando tú pasas tu propia experiencia de vida, de dolor y sufrimiento, esto hará que dos cosas salgan de ti: lo mejor o lo peor de ti. Una de dos. Va a sacar lo mejor de ti cuando tú aceptes la voluntad de Dios y aprendas a rendirte en tu proceso y a depender del Señor. Diga depender. Dependencia. Lea conmigo Job. Vamos a buscar en Job, capítulo 42. Y vamos a leer del versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Job 42, del 1 al 5. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job fue una persona muy pudiente, muy rica, que vivió en Asia y que era una persona totalmente justa, recta y leal ante el Señor. Él dice que quemaba holocaustos hasta por sus propios hijos, por aquello de que hubieran pecado. Y Dios lo había bendecido en gran manera. Dios lo honraba, lo amaba y lo adoraba. Sin embargo, Job llegó a conocer, llegó a comprender y llegó a entender a quién era ese Dios que le alababa y le adoraba, hasta que la desgracia vino a su vida. Y entonces Job dice: yo de oídas te había oído.
pero ahora mis ojos te ven. Porque ahora los ojos de Job habían visto el sufrimiento en carne viva, por tanto, había visto que su Dios era más de lo que él se podía imaginar. ¿Cómo te imaginas tú al Señor? ¿Cómo has conocido a Dios? Como te lo dice tu mamá, tu esposo, tu esposa. Tú llegas a conocer que Dios es tu sanador cuando te has sanado de una enfermedad. Tú llegas a conocer que Dios es tu proveedor cuando te has quedado sin nada y aprendes a depender de Dios. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con el hermano Sergio. Y él me decía, para mí es algo imposible de entender. Cómo yo estando aquí, a mi familia no le ha hecho falta nada. Porque he aprendido a depender de Dios. Tú llegas a entender que Dios es tu restaurador cuando Él restaura tu matrimonio. Pero primero tuviste que pasar la prueba y el proceso. Para que ya no te lo cuenten y ya no sea de oídas, sino que tus ojos vean que la salvación llegó a tu vida. ¿Cómo pasamos el momento de la prueba con mi esposo y mi hija? Con las fuerzas del Señor. Llegó un momento en que me sentaba y quería leer mi Biblia. Quería encontrar una palabra que me diera ánimo, que me diera fuerza y que me diera el aliento para seguir adelante. Pero lo único que hacía era ponerme a llorar y no podía ni siquiera leer mi Biblia. Yo no sé si me estoy identificando con alguien aquí. Y lo único que salió de mis labios para el Señor fue decirle, ya no tengo fuerzas. ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? Ya no tengo fuerzas. Fue lo único que dije. Al siguiente día me vine a trabajar y una hermana muy linda me fue a tocar la puerta de mi oficina. Y entró y me dijo, solo la vengo a saludar. Y le vengo a decir que ayer la soñé. ¿Cómo me soñó? Le dije. La soñé que usted estaba en un ayuno y estaba allá en el ranchito orando. Y de repente se empezó a escuchar una voz que decía, yo soy tu fuerza. Y cuando ella me dijo eso, fue como un vaso de agua para mi vida. Y empecé a sentir cómo la fuerza de la fe regresaba a mi vida para sobreponerme y seguir luchando. Y para la gloria del Señor, fuimos restaurados. Gloria al Señor. Querida iglesia, hoy quiero decirte que nada de lo que tú estés pasando, Dios es ajeno. Dios está contigo. Nada de lo que pasa en tu vida pasa sin que Dios lo permita. Todo lo que pasa en tu vida es porque Dios lo permite. Pero hay una promesa. Y es que Romanos 8:28 dice que todo aquel que ama a Dios, todo vendrá a ayudar ¿a qué? A bien. Porque tú no vas a entrar a un proceso, tú no vas a entrar a una prueba y no vas a salir de la misma manera. Pero en medio de eso, dos cosas van a salir. Lo mejor de ti o lo peor de ti. Tú debes decidir qué es lo que quieres que salga. Lo mejor de ti o lo peor de ti.
Nada de lo que estás viviendo es Dios ajeno, porque Él te está enseñando a formarte y a depender de Él para que seas uno con Él, pero también que seas uno con tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos que tienes ahí a la par. Cuando hay unidad en la iglesia del Señor, es que empezamos a experimentar lo que tanto nosotros llamamos el avivamiento. El Espíritu de Dios no se derrama cuando no hay unidad. Iglesia debe de estar unida en todo lo que nosotros propongamos hacer. Acabamos de ver unas cajitas acá. Esto no es un solo deseo o algo que se ocurre. Esto es el Espíritu de Dios guiando al siervo que te ha puesto por pastor. Y tú debes de sentir el deseo de poder ser parte de esto y de todo. Porque si Dios nos da la oportunidad de poder ver ese templo y poder tener el privilegio de llevar a una persona y traer a una persona acá, yo te pido que lo hagas. Y que tengas compasión. Nada de lo que estés pasando, querida iglesia del Señor, es algo que Dios te esté poniendo solo por quererte poner. Dios tiene propósito para ti. Dios tiene un llamado, un ministerio y algo especial para tu vida. Pero debes de entender que aún en medio de tu dolor y de tu necesidad, debes de aprender a tener compasión de los demás. Por difícil que sea, ¿sabes por qué? Porque ahora que nosotros hemos sido restaurados con mi familia, podemos ser capaces de decirle a otros, queremos ayudarles y queremos contarles que Dios nos ayudó a salir de la prueba. El pastor dice algo muy especial y siempre me dice esto: los hijos de Dios siempre tienen la victoria. Y es una realidad, y es una verdad. Cuando tú aprendes a depender y a confiar de Dios, entonces tu vida será para victoria. Ponte de pie. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Hoy quiero hablarle a los corazones anestesiados, a los corazones cargados y hasta sentimientos cauterizados por la carga que estás llevando, por el dolor, por el sufrimiento o por la prueba que estás padeciendo. Yo quiero decirte que tú no estás solo y que Dios te está formando y que el oro se prueba por fuego para que el oro salga más reluciente, más puro. Dispuesto a ser usado. Deja que el Señor te guíe en medio de lo que estés pasando. Dios está listo para ayudarte. Dios está listo para ayudarte. ¿Estás tú listo para rendirte? Para ya no luchar con tus fuerzas, o vas a esperar llegar al punto que yo llegué diciéndole, Señor, ya no tengo fuerzas. Y hasta allí entonces empecé a depender del Señor. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios hoy ministre tu vida.
Deja que el Señor pueda tocarte y darte esa esperanza de vida. Estás pasando un quebranto, pídale al Señor restauración. Estás pasando escasez, cree que Él es tu proveedor. Estás pasando enfermedad, el Señor es tu sanador. Hoy te pido, iglesia, que no te rindas, que no te canses, que son con las fuerzas del Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.